Me llamo Amber Wilson. Tengo 32 años y nada en la vida te prepara para encontrar a tu pequeña hija limpiando el suelo sola de rodillas. Mi trabajo en marketing digital frecuentemente me mantiene fuera de casa, pero ese día llegué temprano y todo cambió. Madison, mi dulce niña de 8 años, temblaba cuando la encontré. Mis suegros jamás la aceptaron del todo. Cuando me casé con Scott, ellos preferían llevar a su nieta biológica a los parques de diversiones excluyendo a Madison. Los eventos que siguieron transformarían a nuestra familia para siempre. ¿Desde qué lugar nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios, suscríbete y acompáñame mientras te cuento cómo defendí a mi hija cuando nadie más lo hizo. Siempre he sido una profesional dedicada construyendo mi carrera en marketing digital mientras equilibraba la maternidad. Pero no te confundas. Madison siempre ha sido mi prioridad absoluta, como si fuera mi propio corazón, latiendo fuera de mi pecho. El equilibrio parece inalcanzable, pero lo conseguimos. Conocí a Scott Henderson hace 6 años, durante una barbacoa en casa de un amigo común. Madison era apenas una pequeñita de 2 años, con rizos adorables que cautivaban a todos, incluyendo a Scott. Desde el primer momento él se agachaba para jugar con ella. Le leía cuentos usando voces graciosas y jamás la trató diferente, por no ser su hija biológica. Madison llegó a mi vida tras una terrible tragedia. Mi prima Stephanie había sido mi mejor amiga desde que éramos niñas. Cuando ella y su esposo fallecieron en un trágico accidente automovilístico, su pequeña Madison quedó desamparada. Con 24 años soltera y asustada, supe que debía hacerme cargo. La adopción fue un proceso emotivo pero indispensable. Madison necesitaba estabilidad y amor, y juré proporcionarle ambos durante toda su vida. Un año después de conocernos, Scott nos propuso matrimonio de la manera más especial. Se arrodilló con 2 anillos, uno para mí y un delicado collar con un corazón para Madison, preguntándonos si le haríamos el honor de ser su familia. Después de casarnos, Scott también adoptó legalmente a Madison. En documentos y en nuestros corazones éramos una familia completa. Fue entonces cuando conocí a Robert y Eleanor Henderson, los padres de Scott. A primera vista parecían personas amables, aunque algo distantes. Traían obsequios para Madison, pero sus abrazos carecían de la calidez que sus sonrisas intentaban proyectar. Pensé que solo necesitaban tiempo para adaptarse a nuestra nueva dinámica familiar. «Es una niña muy hermosa», observó Eleanor, mientras examinaba detenidamente a Madison. «Aunque no se parece mucho a ninguno de ustedes». «¿No es así?». El comentario me hirió, pero Scott intervino con naturalidad, explicando que Madison era adoptada sin sentir la necesidad de justificarse o dar más explicaciones. También estaba Michael, el hermano menor de Scott, y su pequeña Lily. Por casualidad, Lily también tenía 8 años, habiendo nacido apenas 2 meses después que Madison. Al principio, las primas disfrutaban jugando juntas durante las reuniones familiares, mientras los adultos las observaban. Sin embargo, comencé a detectar ciertos patrones preocupantes. Los abuelos siempre traían 2 regalos, pero invariablemente el de Lily era más costoso o elaborado. Tomaban fotografías con ambas niñas, pero en sus redes sociales solo aparecían las de Lily. Cuando Madison hablaba, Eleanor parecía distraída, pero prestaba total atención a cada palabra de Lily. Scott también lo notó especialmente, después de una Navidad reveladora donde Lily recibió una tableta mientras Madison solo obtuvo libros para colorear. Confrontó a sus padres en privado.
Madison es mi hija, le recordó firmemente. Necesito que la traten con el mismo cariño y consideración que muestran hacia Lily. Ellos negaron cualquier preferencia. Por supuesto que no. Estás siendo hipersensible, respondió Robert. Queremos a ambas por igual. Madison simplemente prefiere las actividades manuales. Pero el patrón persistió. En Pascua escondía más huevos para Lily. En Acción de Gracias, solo se interesaban por el progreso escolar de Lily, ignorando a Madison. Detalles aparentemente insignificantes que, sin embargo, iban erosionando el sentido de pertenencia de Madison. ¿Por qué la abuela Eleanor nunca me invita a hornear galletas como lo hace con Lily?, preguntó Madison una vez, con voz temblorosa. Me quedé sin palabras para consolarla. Intenté compensar creando momentos y tradiciones únicas solo para nosotras dos. Scott siempre fue extraordinariamente comprensivo, validando los sentimientos de Madison, mientras trataba de mantener el equilibrio familiar. Son de otra época, solía decir. Él mantenía la esperanza de que con el tiempo cambiarían su actitud. Aunque yo no compartía su optimismo, respetaba su deseo de ver lo mejor en sus padres. Este delicado balance familiar fue precisamente lo que convirtió mi reciente viaje de negocios en un verdadero desafío. Había estado postergando esta conferencia en Chicago durante varios meses, pero cuando mi supervisor dejó claro que mi asistencia era absolutamente necesaria para una reunión con un cliente potencial, no tuve más remedio que aceptar. Scott me aseguró que se encargaría de todo lo relacionado con nuestra pequeña Madison. Me ocuparé de la escuela, el ballet, las tareas, toda la rutina diaria. Me prometió con confianza, dándome un beso en la frente, mientras yo repasaba ansiosamente mi lista de equipaje. Madison y yo tendremos un fin de semana padre e hija inolvidable. Quizás por fin construyamos esa casa para pájaros que hemos estado planeando. Madison parecía entusiasmada con la idea feliz de pasar tiempo exclusivo con Scott. Todo estaba perfectamente planificado, hasta que dejó de estarlo. 2 días antes de mi partida, Scott recibió una llamada urgente de la sede de su empresa en Boston. Un cliente importante amenazaba con rescindir su contrato y, siendo el gerente senior de cuentas, requerían su presencia inmediata. Nos apresuramos a buscar alternativas para el cuidado de Madison. Nuestra niñera regular estaba en la universidad y la suplente ya tenía otros compromisos. Scott sugirió a sus padres. Ellos habían estado insistiendo en pasar más tiempo con Madison, y él pensó que podría ser una oportunidad para mejorar su relación. Yo vacilé recordando todos esos momentos de preferencia. No estoy segura, Scott. Tal vez mi madre podría venir desde Arizona con tan poco aviso, aunque acaba de operarse la rodilla. Le recordé. Escucha, sé que mis padres no son perfectos, pero son cuidadores competentes. Solo serán 3 días y volveré antes que tú. A regañadientes accedí. No teníamos muchas alternativas y quería mantener la esperanza de que esta situación podría marcar un cambio positivo en la relación entre ellos y Madison. Quizás ese tiempo juntos era exactamente lo que necesitaban para conectar. La mañana de mi partida, Eleanor y Robert aparecieron en nuestra puerta con sus maletas listos para quedarse. «Tenemos todo perfectamente controlado», declaró Eleanor con aire distraído, apenas levantando la vista de su teléfono móvil. «Ya criamos a 2 niños. Una niña pequeña será mucho más sencillo». Me agaché para estar al nivel de Madison. «Pórtate bien con los abuelos. ¿De acuerdo? Te llamaré todas las noches, y papá volverá en 3 días». Madison asintió valientemente, aunque pude detectar cierta inquietud en su mirada.
Estaré bien, mamá. Me ocuparé de mis deberes y todo lo demás. No te preocupes por las tareas, mi amor. Solo sé tú misma y disfruta. Le dije mientras la abrazaba con todo mi cariño. Te quiero más que a todas las estrellas del universo. Te quiero hasta la luna y de vuelta. Susurró nuestro ritual de despedida habitual. Mis reuniones en Chicago eran intensas, pero siempre encontraba un momento cada noche para videollamar a Madison. La primera noche parecía estar tranquila, aunque notablemente menos comunicativa. Me contó sobre la cena de espaguetis y una película que habían visto después. ¿Te estás divirtiendo con los abuelos?, pregunté con curiosidad. Está bien, contestó sin entusiasmo. La abuela me hizo recoger mis juguetes 2 veces. Dice que soy desordenada. Fruncí el ceño levemente. Madison era realmente bastante organizada para su edad. Bueno, recuerda que debes seguir sus reglas mientras estés allí. Solo faltan 2 días más, cariño. La segunda noche nuestra llamada fue más corta. En vez de Madison, Robert atendió diciendo que ella estaba terminando de cenar y que llamaría después, pero esa llamada nunca se realizó. Cuando volví a intentarlo antes de dormir, respondió Elinor con evidente molestia. Madison ya está dormida. Estaba exhausta de tanto jugar. Te llamará mañana. Algo me inquietaba, pero no lograba identificar qué. Scott llamó más tarde para informar que sus reuniones en Boston se extenderían más de lo previsto. Mis padres han accedido a quedarse un día adicional, comentó. Regresaré pasado mañana y tú estarás en casa al día siguiente. Durante el tercer día de mi viaje ocurrió algo que no esperaba. El cliente que habíamos estado intentando conseguir decidió firmar antes de lo previsto, lo que resultó en la cancelación de nuestras 2 últimas jornadas de reuniones. De pronto, surgió la posibilidad de regresar a casa antes. «¿Segura que no prefieres quedarte y hacer algo de turismo?», sugirió uno de mis compañeros. Chicago es espléndida en esta temporada, pero mi mente solo podía concentrarse en volver con Madison. Las conversaciones breves y tensas con mis suegros me tenían preocupada. Sin dudarlo, reservé el primer vuelo disponible, optando por mantenerlo en secreto. Regresaría antes de lo programado. Sorprendería a Madison y de paso liberaría a mis suegros anticipadamente. Una situación beneficiosa para todos. Durante el vuelo, la ansiedad por llegar aumentaba progresivamente. Intenté contactar a casa desde el aeropuerto, después de aterrizar, pero nadie contestó. Le mandé un mensaje a Scott informándole sobre mi regreso anticipado. «Me alegro mucho», contestó. Seguía retenido en Boston. La situación con el cliente resultó más compleja de lo anticipado. Los extraño a los dos. Mientras manejaba desde el aeropuerto, experimentaba una creciente mezcla de ilusión y un inexplicable desasosiego. Lo atribuí al cansancio del viaje y al remordimiento maternal por la ausencia. Ansiaba ver la expresión de Madison al verme entrar. Visualizaba sus exclamaciones de alegría, el abrazo efusivo al correr hacia mí, el torrente de historias que querría compartir de inmediato. Sin embargo, al entrar en nuestro vecindario, algo llamó mi atención. El automóvil de Robert y Eleanor no estaba en la entrada. Era jueves por la tarde. ¿Dónde habrían llevado a Madison? Quizás al parque o por un helado. Pero algo no encajaba. Estacioné en la entrada y cogí mi equipaje. El aire primaveral inusualmente fresco me acompañaba mientras me aproximaba a la puerta principal. La casa se percibía extrañamente silenciosa.
Hola, Madison. ¿Hay alguien aquí? Pregunté depositando mis maletas en la entrada. El silencio que recibí como respuesta me provocó un escalofrío. Recorrí la casa llamando a Madison cada vez más inquieta. La sala de estar estaba desierta, pero me llamó la atención ver al señor Flopsy, el peluche preferido de Madison, abandonado en el suelo, algo extraño ya que nunca se separaba de él. En el comedor había evidencias de una comida apresurada a migajas esparcidas sobre la mesa y un vaso de agua a medio terminar. Madison. Volví a llamar mi voz haciendo eco en la casa vacía. Fue entonces cuando lo percibí. Un sonido tenue proveniente de la cocina, un sollozo ahogado, seguido por el inconfundible ruido de algo frotando. Me dirigí apresuradamente hacia allí, con el corazón desbocado. Nada podría haberme preparado para aquella imagen. Madison estaba a gatas sobre el frío suelo de azulejos, sosteniendo un cepillo grande entre sus pequeñas manos, fregando obsesivamente las baldosas blancas. A su costado había un cubo con agua jabonosa. Su cara mostraba rastros de lágrimas secas, su cabello rizado estaba húmedo por el sudor. Llevaba puesta la misma ropa que le había visto durante nuestra breve videollamada de la noche anterior. Al principio no advirtió mi presencia. Estaba completamente absorta en un punto específico del suelo. Me quedé inmóvil en el marco de la puerta intentando asimilar lo que veía. Madison, conseguí articular en un murmullo apenas perceptible. Se sobresaltó soltando el cepillo mientras giraba bruscamente la cabeza. Por un momento, vi terror en su mirada, una expresión que jamás había dirigido hacia mí. Después, al reconocerme, habló con voz temblorosa y dubitativa, como si dudara de mi presencia. «Mamá». Atravesé la cocina en 3 zancadas y me arrodillé junto a ella, sin importarme que mis pantalones de vestir se empaparan con el agua jabonosa. «Cariño, ¿qué haces? ¿Dónde están los abuelos?» El labio inferior de Madison tembló mientras nuevas lágrimas brotaban de sus ojos. «Lo siento mucho, mamá. Esta mañana derramé jugo de uva y causé un desastre terrible. La abuela insistió en que debía aprender sobre la responsabilidad, así que me ordenó limpiar todo el piso de la cocina antes de que volvieran». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Todo el piso, Madison». «¿A dónde fueron?» Ella agachó la cabeza a sus pequeños hombros, hundiéndose visiblemente. «Llevaron a Lily a Adventure World, ese parque de diversiones con las montañas rusas gigantes. Te dejaron aquí sola». Intenté mantener la compostura aunque sentía la ira creciendo en mi interior. Madison asintió. «La abuela dijo que yo no podía ir porque no lo valoraría como Lily. Me dijo, Lily merece estos privilegios especiales, porque es mi verdadera nieta». Su voz se quebró al final y mi corazón se partió con ella. La estreché fuertemente entre mis brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. «¿Cuánto tiempo has estado sola, mi amor? ¿Desde después del desayuno?», susurró contra mi hombro. «La abuela dijo que volverían para la cena», continuó, «y que si el piso no estaba perfectamente limpio, me quedaría sin postre». También mencionó que debía reflexionar sobre por qué era tan torpe siempre. Habían dejado a mi niña de 8 años completamente sola durante horas de rodillas fregando el suelo. Mientras ellos disfrutaban con su nieta preferida en el parque de diversiones, yo me sentía físicamente enferma. «¿Te han dejado sola otras veces?», pregunté esforzándome por mantener la voz estable. Madison dudó antes de asentir. «Ayer fueron de compras con Lily.
Dijeron que yo no podía ir porque me quejaba demasiado de estar aburrida. Se fueron por mucho tiempo. Estaba asustada. Cerré los ojos, conteniendo lágrimas de rabia y culpabilidad. ¿Qué más ocurrió mientras no estaba Madison? Puedes contarme cualquier cosa. Te prometo que no me enfadaré contigo. Entre sollozos me contó todo. Cómo le daban juguetes nuevos a Lily mientras ella observaba. Cómo la obligaban a ayudar con las tareas. Lavar platos, sacudir el polvo, recoger cosas mientras Lily jugaba. Cómo Eleanor había hecho constantes comentarios hirientes sobre que Madison no era verdaderamente parte de la familia Henderson por no compartir su sangre. La abuela me dijo que debería estar agradecida porque tú y papá me acogieron, ya que nadie más me quería, confesó Madison con tanta naturalidad que era evidente que creía firmemente en esas palabras. Me dijo que soy afortunada porque podría haber terminado en un orfanato. Cada palabra suya era como una daga atravesando mi corazón. La abracé con más fuerza, meciéndola suavemente. Escúchame muy bien, Madison Elizabeth Wilson Henderson. Tú no eres la afortunada. Nosotros te acogimos. Los verdaderamente afortunados somos nosotros. Cada día agradezco a la vida por el privilegio de ser tu mamá. Eres el tesoro más valioso e importante en mi existencia, y lamento profundamente todo lo que has pasado. ¿No estás enojada conmigo por derramar el jugo?, preguntó con voz temblorosa. Por supuesto que no. Los accidentes ocurren. A todos nos pasa, le aseguré mientras apartaba sus rizos húmedos. Nadie debería obligarte a limpiar un piso completo como castigo y jamás deberían haberte dejado sola. Fue culpa de ellos, no tuya. La ayudé a incorporarse observando por primera vez lo exhausta que estaba. Sus rodillas mostraban marcas rojas e irritadas por estar tanto tiempo arrodilladas sobre el suelo duro, y sus manos estaban arrugadas y agrietadas por los productos de limpieza. Vamos a asearte y después iremos por un helado, decidí guiándola al baño. Mientras le lavaba las manos y el rostro, mi mente se llenaba de indignación y planes. ¿Tendré problemas con la abuela cuando regresen?, preguntó Madison mientras le aplicaba crema en sus manos lastimadas. No, mi amor. No tendrás problemas con nadie, respondí con firmeza. Pero la abuela y el abuelo sí están en serios problemas conmigo. Los ojos de Madison se agrandaron. Les vas a gritar. Lo medité. Respiré profundo. No les voy a gritar. Pero me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder. Nadie trata así a mi hija. Nadie. Después de asear a Madison, la llevé a su heladería predilecta en el corazón de la ciudad. Mientras saboreaba alegremente su cono de helado, de arcoíris, la examinaba detenidamente, percibiendo detalles que había pasado por alto en mi conmoción inicial. Se veía más delgada tras solo unos días con círculos oscuros bajo sus ojos. Su habitual conversación vivaz estaba apagada y me miraba constantemente como buscando aprobación. Madison, necesito que me cuentes todo lo que ocurrió durante mi ausencia, le dije con delicadeza. No solo lo de hoy, sino los 3 días completos, incluso las cosas que pienses que podrían entristecerme o molestarme, es muy importante. Gradualmente, entre bocados de helado, Madison comenzó ayer a abrirse. El panorama que emergió era más sombrío de lo que imaginaba. El primer día había sido tolerable tenso, pero manejable. Para el segundo día el trato discriminatorio se hizo evidente. A Lily le permitieron ver televisión mientras Madison debía leer en silencio.
Cuando ambas se entusiasmaron y elevaron la voz jugando, solo Madison fue reprendida por estar descontrolada. La abuela dijo que Lily sabe comportarse como una señorita porque tiene buena sangre, relató Madison sin comprender plenamente el significado de esas palabras. ¿Qué significa buena sangre, mami, como los perros? Tragué con dificultad. Es una manera muy anticuada y que incorrecta de referirse a las familias. La abuela no debería haber dicho eso. Luego surgió la revelación de que Madison había tenido que comer diferentes alimentos más básicos y menos apetecidos mientras Lily recibía sus platillos favoritos. Cuando Madison solicitó las mismas nuggets de pollo que Lily Eleanor le respondió: «Esas son especiales para Lily. Tú puedes comer un sándwich». El paseo al parque de diversiones no fue la primera salida de la que Madison había sido excluida. También habían llevado a Lily al cine la tarde anterior, dejando a Madison en casa con instrucciones estrictas de reflexionar sobre su comportamiento. ¿Qué comportamiento?, pregunté manteniendo un tono neutral, a pesar de mi ira creciente. Madison se encogió de hombros. La abuela comentó que fui maleducada cuando pedí postre igual que Lily. Pero ella sí pudo comer helado, y yo no. Hice algo malo al pedirlo, me confesó. No, mi amor, por supuesto que no. Al terminar nuestros helados ya había llegado a una conclusión definitiva. Esto no era un simple malentendido ni un error aislado. Era un patrón sistemático de maltrato emocional y descuido hacia mi hija. Y hoy mismo pondría fin a esta situación. En el automóvil intenté contactar a Scott nuevamente, pero la llamada se desvió al correo de voz. Le mandé un mensaje. «Llámame urgentemente. Emergencia relacionada con tus padres y Madison en casa». Le preparé a Madison un baño con espuma, una de sus actividades favoritas, y la dejé jugar mientras yo recorría hasta el pasillo, ansiosamente con el móvil en mano. Cuando Scott finalmente respondió, su voz denotaba preocupación. «¿Qué sucede? ¿Madison está bien?» Me dirigí a nuestra habitación y cerré la puerta antes de relatarle todo. Encontrar a Madison sola, limpiando el piso, el incidente del parque de diversiones, absolutamente todo. La inicial incredulidad de Scott rápidamente se transformó en consternación y luego en furia. La dejaron completamente sola durante horas. Su tono se elevaba con cada palabra. Y le dijeron esas cosas sobre no ser verdaderamente familia. «Así es», confirmé bajando la voz para evitar que Madison escuchara. «Scott, esto va más allá del favoritismo. Es maltrato emocional, y abandonar a una niña de 8 años por horas es negligencia, probablemente hasta un delito». Se produjo un prolongado silencio en la línea. «Voy para allá inmediatamente. Tomaré el primer vuelo disponible. Y tu cliente al diablo con el cliente», declaró Scott con una intensidad poco común en él. «Mi hija es la prioridad. Siempre». La palabra hija, no hijastra ni tu hija, simplemente hija, provocó una calidez en mi pecho a pesar de la ira y el dolor. «Scott», expresé con cautela. «Necesitamos decidir cómo manejar esta situación antes de que vuelvan. Vendrán a cenar y no permitiré que entren como si nada hubiera ocurrido». «Quiero que se marchen de nuestra casa», respondió Scott sin dudar, «y que jamás vuelvan a estar a solas con Madison». «Coincido plenamente», contesté sintiendo alivio por estar en sintonía. «Pero debemos actuar estratégicamente. No quiero provocar una escena delante de Madison ni de Lily. Las pequeñas no deberían verse expuestas a un enfrentamiento entre adultos». Analizamos las alternativas y finalmente llegamos a un acuerdo. Scott intentaría regresar lo antes posible, pero mientras tanto,
Yo me encargaría de manejar la situación con sus padres de manera serena pero contundente. Les comunicaríamos que recojan sus pertenencias y se retiren ya sea a un hotel o de vuelta a su residencia. Les dejaríamos en claro que su acceso sin supervisión a Madison quedaba terminantemente prohibido. «Van a resistirse», anticipó Scott. «Dirán que estamos siendo extremistas, que dejarla sola no fue algo grave, que los niños necesitan disciplina. Que lo digan», respondí con voz firme. «Sus justificaciones me tienen sin cuidado. Abandonaron a nuestra hija durante horas después de hacerla sentir insignificante. Eso no tiene vuelta atrás». Tras colgar, fui a ver a Madison, quien jugaba contenta con sus juguetes en la bañera, aparentemente más tranquila. Me senté junto a ella y la ayudé con su cabello, conteniendo el llanto al descubrir un pequeño hematoma en su hombro. «¿Cómo te hiciste esto, cielo?», pregunté con naturalidad. «Ah», respondió Madison apenas mirándolo. «La abuela me sujetó ahí cuando se me cayó un plato ayer. Fue sin querer. Estaba siendo torpe». Inspiré profundamente, recordándome mantener la compostura por Madison. «Eso no es torpeza. Es simplemente ser una niña normal. Y los adultos jamás deberían sujetar a los niños con tanta fuerza como para dejarles marcas ni siquiera cuando están molestos». Después del baño, ayudé a Madison a vestirse con su pijama preferido. Aunque era temprano, aún necesitaba consuelo, no ropa formal para una cena. Nos acomodamos en el sofá para ver su película favorita y le expliqué con palabras adecuadas para su edad lo que sucedería. «La abuela y el abuelo tomaron decisiones muy equivocadas», le comenté suavemente. «Decisiones que demuestran que no podemos confiarles tu cuidado, así que ya no se quedarán más en casa». Madison me observó con sus ojos grandes y expresivos. «¿Están en problemas?» «Sí», respondí honestamente. «Lo que hicieron estuvo mal y hay consecuencias por sus acciones». «¿Podré seguir viendo a Lily?», preguntó con voz temblorosa. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, le preocupaba perder contacto con su prima. «Por supuesto que sí. Lily no hizo nada malo y tú tampoco. Esto es sobre el comportamiento de los adultos, no sobre ti». Durante la tarde no dejaba de mirar el reloj ansiosamente. Se aproximaba la hora de la cena a las 5:30 p.m. como era costumbre en nuestra casa. Mis suegros regresarían pronto con Lily y necesitaba estar preparada. Le pedí a Madison que jugara en su cuarto cuando llegaran, prometiéndole que la llamaría más tarde. «¿Estás segura que no estás enfadada conmigo, mami?», me preguntó mientras le acomodaba su peluche favorito, el señor Flopsy. «Nunca he estado más segura de algo», le aseguré besando su frente. «Te amo más de lo que podrías imaginar». Mientras cerraba la puerta del cuarto de Madison, escuché un vehículo estacionarse. Enderecé mi postura y bajé las escaleras para recibirlos. Tenía absoluta claridad sobre lo que sucedería después. Nadie volvería a hacer... que mi hija se sintiera no querida en su propio hogar. La puerta principal se abrió bruscamente con risas resonantes. Eleanor entró primero cargando bolsas de compras con el logotipo de Adventure World. Robert venía detrás llevando a Lily sobre sus hombros, quien parecía agotada. No notaron mi presencia en el vestíbulo hasta que aclaré mi garganta. Eleanor dio un respingo llevándose la mano al pecho. «Amber, por Dios santo, qué susto. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Madison?», exclamó Robert mientras bajaba cuidadosamente a Lily al suelo. «Madison está en el piso de arriba».
respondí manteniendo mi voz firme a pesar de la ira que me consumía por dentro. Está descansando después de pasar 4 horas limpiando ella sola el piso de la cocina en una casa completamente vacía. El rostro de Eleanor reflejó algo, tal vez un destello de culpabilidad, o quizás simple irritación por haber sido descubierta antes de adoptar una postura defensiva. «Ay, no seas tan melodramática», espetó. «Ella hizo un desorden y tuvo que limpiarlo. Se llama enseñar responsabilidad». «Responsabilidad», repetí esforzándome por mantener un tono controlado. ¿Llamas enseñar responsabilidad a abandonar a una niña de 8 años durante horas mientras ustedes se divierten en un parque de diversiones? Robert dio un paso al frente dejando caer las bolsas que sostenía. Escucha. Amber, no fue así exactamente. Madison estaba insoportable esta mañana haciendo una rabieta por el jugo. Necesitaba tiempo a solas para reflexionar sobre su comportamiento. ¿Una rabieta?, cuestioné. Madison me explicó que derramó el jugo accidentalmente y se disculpó inmediatamente. Por supuesto que diría eso, resopló Eleanor mientras se quitaba la chaqueta. He notado que tiende a distorsionar la verdad cuando le conviene, no como nuestra Lily. La crueldad casual de esa comparación me hizo hervir la sangre, pero mantuve la compostura. Sin importar lo que pasó con el jugo, dejaron sola a Kosha, una niña de 8 años. Saben que eso se considera negligencia legal en este estado. Podría llamar a servicios de protección infantil ahora mismo. Eso captó su atención. El rostro de Robert perdió color mientras los ojos de Eleanor se estrechaban. «No te atreverías», siseó. «Solo fueron unas horas y Madison está perfectamente bien. Deja de ser histérica». «No estoy siendo histérica», repliqué. «Soy una madre. Una madre que llegó a casa y encontró a su hija sola, asustada y fregando el suelo de rodillas, mientras le hacían sentir que no era verdaderamente parte de esta familia». Robert al menos tuvo la decencia de mostrar incomodidad. «Nunca hemos dicho eso realmente. Madison me contó que ustedes le repiten constantemente que no tiene sangre Henderson y que debería estar agradecida porque la acogieron ya que nadie más la quería». Eleanor puso los ojos en blanco con desdén. «Los niños siempre exageran todo, y es un hecho innegable que no está relacionada por sangre con nosotros. Jamás nos hemos avergonzado de mencionar eso». «Tiene solo 8 años», exclamé elevando mi voz involuntariamente. «Y sí está relacionada con ustedes. Es la hija de su hijo. Scott la adoptó legalmente. Lleva el apellido Henderson. ¿Qué más necesitan para aceptarla?» «Mira», intervino Robert intentando apaciguar la situación. «Quizás cometimos algunos errores hoy, pero estás dramatizando todo. Hemos cuidado perfectamente de Madison durante toda la semana». «Perfectamente». Solté una risa amarga. Madison me lo contó todo. Cómo la excluían de las salidas familiares, la obligaban a hacer tareas. Mientras Lily jugaba, le daban comida de menor calidad, negándole juguetes nuevos y atención. Me habló de los moretones por agarrarla con fuerza, de cómo le decían que lloraba demasiado de haberla dejado sola ayer también. Esto no es un incidente aislado, es un patrón de maltrato. En ese preciso momento mi teléfono sonó. Era Scott. Contesté inmediatamente activando el altavoz. «Scott», dijo Eleanor con voz melosa repentinamente. «Tu esposa está haciendo acusaciones absurdas. Hemos cuidado extraordinariamente bien a Madison, pero sabes lo difícil que puede ser. Simplemente tuvimos que disciplinarla hoy
por su mal comportamiento, dejándola sola unas horas. La voz de Scott sonaba tensa, cargada de furia contenida mientras Eleanor hablaba. Robert intervino defendiendo que ella necesitaba aprender la lección. Y queríamos darle a Lily un día especial. ¿Qué tiene eso de malo?, preguntó Scott con voz pausada. Lo malo es que abandonaron a mi hija. La descuidaron. La hicieron sentir excluida en su propia casa y no querida en su propia familia. «Por favor», bufó Eleanor. «Está siendo hipersensible igual que su madre». «Francamente, Scott, no sé qué esperabas. La sangre tira más. Al fin y al cabo es comprensible que tengamos una conexión más profunda con Lily». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Incluso Eleanor pareció comprender que había cruzado una línea. «¿Qué acabas de decir?». El tono de Scott era amenazadoramente calmo. «Solo quería explicar», intentó Eleanor. Pero Scott la cortó. «Escuché perfectamente lo que quisiste decir, mamá. Y es totalmente inaceptable. Madison es mi hija. No mi hijastra. No mi hija adoptada. Mi pequeña. Y si no puedes tratarla con el mismo cariño y consideración que demuestras a Lily, entonces no tienes derecho a formar parte de su vida». La cara de Eleanor se transformó en una mueca de ultraje. «¿Cómo te atreves a dirigirte así a nosotros, después de todo lo que hemos sacrificado por ti? Somos tus padres y soy la madre de Madison». Scott contestó con determinación. «Y eso significa que mi deber es protegerla, incluso si es de ustedes». Intervine en ese momento manteniendo un tono sereno pero decidido. «Esto es lo que va a suceder. Van a recoger sus pertenencias y se marcharán de nuestra casa esta misma noche. Pueden hospedarse en un hotel o volver a su residencia, me da igual. Pero no se quedarán aquí y no tendrán acceso a Madison sin supervisión nunca más. Esto es inaceptable», tartamudeó Eleanor. «Di algo, Robert», le supliqué. Robert parecía estar en conflicto su mirada, alternando entre su esposa y el teléfono. «Hijo, creo que todos necesitamos tranquilizarnos y dialogar con sensatez. Hoy cometimos un error, pero privarnos del contacto con nuestra nieta es una medida extrema. No es solo lo de hoy», expresé. «Son todos los comentarios, las comparaciones constantes, cada ocasión en que han hecho que Madison se sienta inferior. Ella verdaderamente cree que merece un trato peor que Lily, porque no es una Henderson auténtica. Y eso se acaba aquí». Scott añadió por teléfono. «Tomaré un vuelo dentro de 1 hora. Cuando llegue a casa espero que ya se hayan marchado. Podemos hablar sobre visitas supervisadas futuras después de que Madison haya tenido tiempo de recuperarse de esto». Lily, que había permanecido silenciosa durante toda la confrontación, repentinamente intervino. «Madison está bien. ¿Puedo verla?». Su preocupación inocente resaltaba lo absurdo de la situación. Incluso una niña de la edad de Lily podía percibir que algo no estaba bien. Me agaché a su altura. «Madison está bien, pero está descansando ahora. Esto no tiene nada que ver contigo, Lily. Tú no has hecho nada malo». Eleanor aprovechó el momento alzando su voz teatralmente. «Ven lo que están provocando. Están creando una división entre las primas. Están destruyendo esta familia». «No», dije incorporándome. «Ustedes provocaron esto cuando decidieron valorar más a una nieta que a la otra. Es absurdo», contesté mientras tomaba mi bolso con firmeza. «Vámonos. Robert, no tenemos por qué soportar estos insultos». «¿Dónde está?».
Madison está bien, insistió Robert mostrando verdadera inquietud. ¿Podemos al menos despedirnos de ella?, suplicó. Moví la cabeza en señal de negación. Esta noche no. Ya ha pasado por demasiado. Les avisaré cuando ella ya esté preparada. Eleanor resopló teatralmente. Está de acuerdo, pero esto no termina aquí. Hablaremos con Scott en privado sin tu interferencia. Adelante, respondí. Pero deben saber que él haya escuchado cada palabra que pronunciaron esta noche y nos apoya completamente a Madison y a mí. Mientras recogían sus pertenencias, Eleanor me miró una última vez. ¿Sabes, Amber? Siempre creímos que Scott merecía algo mejor. Ahora confirmamos que teníamos razón. El comentario pretendía lastimarme, pero solo sonreí. «Qué curioso», repliqué. Justamente pensaba lo mismo sobre los abuelos de Madison. Se marcharon azotando la puerta y arrancando el coche bruscamente, llevándose a una Lily desconcertada. Mientras el ruido del vehículo se desvanecía, me recosté contra la pared súbitamente exhausta. La confrontación había resultado lo mejor posible, pero era apenas el inicio de lo que seguramente sería una profunda ruptura familiar. Subí a la habitación de Madison, encontrándola sentada en su cama con el señor Flopsy, evidentemente habiendo escuchado parte del altercado. «¿Los abuelos se fueron por mi culpa?», preguntó con voz temblorosa. Me senté junto a ella y la envolví en mis brazos. «No, mi amor, se fueron por sus propias malas decisiones. Nada de esto es tu responsabilidad. Regresarán...». Medité mi respuesta cuidadosamente. «No se quedarán con nosotros». «No, pero quizás en el futuro, si aprenden a tratar a todos en nuestra familia con respeto y amabilidad, podríamos considerar visitas breves». Madison asintió mostrando comprensión. «¿Papá vendrá pronto?» «Sí, estará aquí en unas horas. Está muy emocionado por verte». Esa noche, mientras contemplaba a Madison dormida abrazando al señor Flopsy, permanecí sentada junto a su cama observando la serenidad en su rostro. Siempre había jurado protegerla y hoy había mantenido esa promesa. Era consciente de que vendrían repercusiones, diálogos complicados y posiblemente más enfrentamientos, pero ver a Madison dormir tranquila sin tensión en su pequeño cuerpo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Scott llegó pasada la medianoche exhausto del viaje, pero con la adrenalina corriendo por sus venas. Lo recibí en la entrada y me refugié en sus brazos, permitiéndome finalmente desahogarme ahora que Madison dormía y no necesitaba mostrarme fuerte. «Me cuesta creer que hayan sido capaces», murmuró Scott con la voz quebrada por la emoción. «Mis propios padres, ¿cómo pudieron tratarla de esta manera?» Nos sentamos en la mesa de la cocina sobre el mismo suelo que Madison había sido forzada a limpiar, ahora impecable bajo nuestros pies. Le relaté todos los acontecimientos detalladamente. Las palabras exactas de Madison, las condiciones en que la encontré, los descubrimientos de los últimos días y el maltrato recibido. Scott escuchó con una expresión cada vez más afligida. «Siempre supe que tenían preferencia por Lily», comentó mientras se pasaba las manos por el pelo. «Pero jamás pensé que llegarían a este extremo. Dejarla sola, decirle que no es verdaderamente parte de la familia». Se quedó en silencio, incapaz de expresar su indignación. «¿Te han contactado?», pregunté. Scott asintió con seriedad. «Varias veces. Les mandé un mensaje diciendo que hablaría con ellos mañana. Esta noche no podía enfrentarlo». A la mañana siguiente, Madison se alegró enormemente al ver a Scott en casa. Se abalanzó sobre él,
con un grito de felicidad que me conmovió mostrando un destello de su alegría habitual. Durante el desayuno mantuvimos una conversación familiar, siendo honestos pero apropiados para su edad. La abuela y el abuelo tomaron decisiones muy equivocadas, explicó Scott, sosteniendo con ternura la mano de Madison. Y cuando los adultos toman decisiones que pueden dañar a los niños, deben afrontar las consecuencias, como cuando me ponen en tiempo fuera por portarme mal. ¿Tiempo fuera? Preguntó Madison con curiosidad. Exacto, respondí suavemente. Pero en su caso el tiempo fuera será mucho más extenso y no podrán estar contigo a solas sin la presencia de otro adulto en quien confiemos. Madison reflexionó sobre esto. ¿Están enfadados conmigo? No, mi amor, le aseguró Scott con firmeza. Puede que estén molestos por la situación, pero nada de esto es culpa tuya. Necesito que comprendas esto completamente. ¿De acuerdo? Nada de lo que tú hiciste provocó esta situación. Madison asintió, aunque pude notar cierta duda en sus ojos. Decidimos que la terapia familiar sería fundamental para seguir adelante, tanto para ayudar a Madison a procesar los eventos como para aprender a brindarle mejor apoyo como padres. Más tarde, mientras Madison veía una película, Scott llamó a sus padres. Me senté junto a él mientras activaba el altavoz. Hemos estado muy preocupados, dijo Eleanor inmediatamente, después de cómo tú y Amber nos echaron anoche. Mamá, interrumpió Scott con voz firme. Llamo para establecer nuestra posición claramente. Lo que ustedes hicieron constituye negligencia y maltrato emocional. Abandonaron a Madison durante horas. La trataron constantemente como inferior a Lily. La hicieron sentir no querida en su propia familia. Esto es inadmisible y no volverá a ocurrir. Scott, estás exagerando, intervino Robert. Sí cometimos un error al dejarla sola. Lo admitimos, añadieron. Pero todo esto del abuso es demasiado. Lo es, desafió Scott. Le dijeron a mi hija que no es verdaderamente familia, que debería agradecer que alguien la quisiera. Solo estábamos siendo sinceros, se defendió Eleanor. Ya tiene edad suficiente para entender la diferencia entre familia biológica y adoptiva. No existe tal diferencia, estalló Scott, perdiendo la compostura que había mantenido hasta entonces. No en el amor, ni en el compromiso, ni en la manera en que merece ser tratada. Madison es mi hija en todos los aspectos que verdaderamente importan. La conversación se deterioró rápidamente después de esto con Eleanor y Robert, minimizando la gravedad de sus acciones, desviando responsabilidades y, finalmente, recurriendo aquí a amenazas sobre involucrar al resto de la familia si seguíamos exagerando la situación. Scott concluyó la llamada, reafirmando nuestra postura inquebrantable. No habrá contacto sin supervisión con Madison, y cualquier visita futura será breve y estrictamente monitoreada. Tal como habían amenazado, Eleanor y Robert movilizaron a toda la familia. Los familiares de Scott empezaron a comunicarse uno tras otro, la mayoría aceptando la versión edulcorada de los abuelos. Solo querían darle un día especial a Lily, argumentó una tía. Madison estaba siendo problemática, sentenció un tío que ni siquiera la conocía personalmente. La presión familiar fue abrumadora, pero mantuvimos nuestra posición firme. Algunos miembros de la familia, especialmente Michael, el hermano de Scott, parecían dudar de la historia que circulaba. Michael nos contactó una semana después del incidente. Lily está afectada, compartió. No deja de preguntar por Madison.
¿Y por qué hay tantas peleas? ¿Qué sucedió realmente, Scott? Scott relató los hechos sin filtros. Siguió un prolongado silencio. ¿En serio? Michael finalmente exhaló. Mamá la dejó sola por horas y le dijo esas cosas sobre no ser familia verdadera. Así es, confirmó Scott. Y hay detalles que ni te hemos mencionado. Otra pausa. Te creo, afirmó Michael. Lily comentó algo sobre Madison limpiando mientras ella jugaba. No le di importancia entonces, pero Dios, lo lamento. ¿Cómo está Madison? Esa conversación marcó un cambio significativo. Michael se transformó en un aliado invaluable, confrontando a sus padres y corrigiendo la narrativa distorsionada que circulaba en la familia. Incluso facilitó videollamadas entre las primas, preservando su relación a pesar del conflicto entre adultos. Mientras tanto, nos enfocamos en la recuperación emocional de Madison. La terapeuta familiar que encontramos, la doctora Lorraine Carter, especializada en adopción y familias reconstituidas, demostró ser cálida pero directa, estableciendo un ambiente seguro donde Madison podía expresar libremente los sentimientos que había estado conteniendo. Madison, ¿qué sentiste cuando la abuela dijo que no eras verdaderamente parte de la familia? Indagó la doctora Carter durante una de nuestras sesiones. Madison, aferrándose con fuerza a su peluche, el señor Flopsy, respondió con voz temblorosa. Sentí miedo de que papá también pudiera dejar de quererme algún día. Los ojos de Scott se humedecieron instantáneamente. Jamás, pronunció con voz firme. Ni en 1.000.000 de años. En las sesiones posteriores, descubrimos que el incidente que habíamos presenciado era solo la punta del iceberg de un patrón de discriminación que se había prolongado durante años. Madison había internalizado profundamente estos mensajes, convenciéndose de que merecía menos por no ser una Henderson de sangre. Los niños tienen una capacidad extraordinaria de adaptación, nos explicó la doctora Carter en una sesión privada para padres. Cuando reciben un trato diferencial tienden a culparse a sí mismos o harán asumir que tienen algún defecto inherente, en lugar de reconocer el comportamiento inadecuado de los adultos. El primer encuentro familiar después del incidente fue durante el concierto de primavera escolar. Sabíamos que los abuelos asistirían porque Lily también participaba. Preparamos a Madison meticulosamente, asegurándole nuestro apoyo incondicional. ¿Y si la abuela intenta hablarme cuando esté sola?, preguntó Madison nerviosamente, mientras nos preparábamos. No permitiremos que eso suceda. Le aseguramos que permaneceríamos junto a ella en todo momento y que debía comunicarnos inmediatamente si alguien la hacía sentir incómoda. La atmósfera en el auditorio de la escuela era tensa cuando arribamos. Eleanor y Robert estaban con Michael y su esposa y Lily, entre ellos luciendo su vestuario para el concierto. Nos detectaron inmediatamente. Eleanor tensó su rostro mientras Robert evitaba nuestra mirada. Acompañamos a Madison hasta su salón, eligiendo intencionadamente una ruta que evitaba a los abuelos. Después de dejarla con su profesora, nos ubicamos en asientos alejados de donde ellos se encontraban. Michael, sin embargo, se acercó específicamente a saludarnos. ¿Cómo está Madison?, preguntó con sincera preocupación. ¿Ha mejorado?, respondió Scott. La terapia está siendo muy beneficiosa. ¿Y Lily?, confundida pero adaptándose. Extraña mucho a Madison. Michael dudó un momento. Luego expresó: mis padres siguen siendo obstinados, pero quiero que sepan que comprendo perfectamente sus acciones.
Yo habría actuado igual por proteger a Lily. Esas palabras de comprensión significaron más de lo que él podía imaginar. Tras el concierto fue inevitable el encuentro con los abuelos. Se aproximaron mientras esperábamos a Madison fuera del aula. Su interpretación fue preciosa, comentó Robert con incomodidad. Ciertamente, contesté con tono neutral. Eleanor permaneció en silencio observando a Madison, con expresión rígida cuando salió. Madison se refugió contra mí perdiendo la seguridad mostrada durante su actuación. «Hola, Madison», dijo Robert inclinándose levemente. «Estuviste maravillosa en el escenario». «Gracias», murmuró Madison evitando su mirada. «Bien», intervino finalmente Eleanor con voz temblorosa. «Supongo que debemos felicitarlos por alienar completamente a nuestra nieta en nuestra... contra». «Mamá», advirtió Scott, «este no es el momento ni el lugar». «¿Entonces cuándo?», replicó. «Nos han excluido totalmente por un simple error». «No fue un error», afirmé con voz suave pero firme, y este no es lugar para discutirlo. Nos retiramos poco después con Madison inusualmente silenciosa en el asiento trasero. «¿Estás bien, cariño?», pregunté girándome hacia ella. Asintió lentamente. «La abuela todavía parece molesta conmigo». «No está enojada contigo», le aseguró Scott observándola a través del espejo retrovisor. «Está molesta por la situación y por asuntos de adultos que no deberían preocuparte». A medida que las semanas se transformaron en meses, mantuvimos firmes nuestros límites permitiendo breves encuentros bajo supervisión. Una comida en un restaurante, una hora en el parque con todos presentes. Estos momentos eran tensos con Eleanor, mostrándose particularmente reacia a aceptar la nueva situación. «Esto es absurdo», protestó durante uno de estos encuentros. «Ni siquiera puedo conversar con Madison sin que... estés vigilando». «Exactamente», confirmé serenamente. «Estos son los límites que hemos establecido. Pueden aceptarlos o renunciar a ver a Madison. La decisión es suya». Robert al menos parecía ya estar haciendo un esfuerzo. Traía obsequios adecuados para Madison. Se interesaba por sus gustos y evitaba hacer comparaciones. Con Lily era difícil determinar si esto representaba un cambio genuino o simplemente un mejor comportamiento bajo supervisión. Pero era un comienzo. El cambio más sorprendente fue el fortalecimiento de la relación entre Madison y Lily. Cuando las primas pudieron relacionarse sin la toxicidad del favoritismo, verdaderamente se unieron. Mantenían videollamadas, tenían encuentros supervisados y disfrutaban sinceramente de su tiempo juntas. Evidencia de que el problema nunca estuvo en las niñas. «Desearía poder dormir en casa de Lily», comentó Madison un día aproximadamente 4 meses después del incidente. «Eso no es posible por ahora», le expliqué con suavidad. «Pero quizás en el futuro si las cosas continúan mejorando». «¿Es por lo que hicieron los abuelos?», preguntó. «Sí», respondí honestamente. «Debemos asegurarnos de que siempre estés segura y respetada. Esa es nuestra responsabilidad como tus padres». Madison reflexionó. Luego dijo algo que demostró cuánto había madurado. «No es porque no sea una verdadera Henderson, ¿verdad?» «No», respondió Scott con orgullo en su voz. «Ser Henderson no tiene nada que ver con la sangre o el ADN.
Se trata de amor, respeto y tratarse con bondad. 6 meses después de ese día devastador, la terapia nos reveló que el favoritismo y la manipulación emocional habían sido más profundos de lo que inicialmente habíamos percibido. Pequeños incidentes que en su momento parecían insignificantes ahora formaban un patrón evidente de conducta calculada para hacer que Madison se sintiera inferior. Sin embargo, había esperanza. La doctora Carter nos aseguró que, dada la juventud y resiliencia de Madison, junto con nuestro amor y apoyo incondicional, su recuperación era no solo posible, sino inevitable. El proceso terapéutico actual estaba literalmente reconstruyendo su percepción mental para reconocer su propio valor, sentirse amada y verse como igual. Scott y yo nos dedicamos completamente a este proceso de sanación, estableciendo nuevas costumbres familiares que celebraban nuestra singular historia. Incorporamos lecturas sobre adopción. Manteníamos conversaciones francas sobre la diversidad familiar y reforzábamos constantemente que los orígenes de Madison eran una historia de amor, no de abandono. Gradualmente observamos cómo nuestra hija emergía de aquel manto de inseguridad que la había envuelto. Su mirada recuperó su brillo, sus risas se volvieron más frecuentes, y su constante búsqueda de validación fue disminuyendo paulatinamente. Mientras ella sanaba, nosotros también lo hacíamos. Medio año después de aquel día crucial, nuestra familia había encontrado un nuevo equilibrio. Madison progresaba notablemente en terapia Scott, y yo habíamos fortalecido nuestra unidad como padres, y la relación con sus abuelos había evolucionado hacia algo manejable, aunque no completamente restaurado. El avance más significativo ocurrió de manera inesperada durante un almuerzo supervisado en un restaurante neutral. Madison me acompañó al baño, y Scott se apartó para atender una llamada laboral, dejando a Robert y Eleanor momentáneamente solos con sus reflexiones. Al regresar Eleanor, se mostraba inusualmente silenciosa, jugueteando con su comida por varios minutos, antes de dirigirse súbitamente a Madison. «Te debo una disculpa», pronunció con voz quebrada. «Lo que hicimos. Estuvo mal, terriblemente mal. Nunca debí haberte discriminado ni decir esas palabras tan dolorosas sobre que no eras realmente familia». Madison observó a su abuela, visiblemente impactada por esta repentina muestra de arrepentimiento. «No te preocupes», contestó automáticamente, una respuesta típica de alguien que desde pequeña había aprendido a calmar las emociones de los adultos. No está bien», intervino Robert con gentileza. «Tu abuela tiene toda la razón. Te tratamos de manera injusta y no hay justificación alguna para nuestro comportamiento». «Lo lamentamos profundamente, Madison». Observé a mi hija con atención, preparada para intervenir si fuera necesario, pero ella parecía estar analizando sus palabras cuidadosamente. «¿Por qué lo hicieron?», preguntó finalmente con esa inocente franqueza que solo un niño puede tener. Eleanor se mostró conmovida, cruzando una mirada significativa con Robert antes de contestar. «Creo que me aferraba a conceptos obsoletos sobre lo que constituye una familia. Me equivoqué completamente. La familia se construye con amor, no con sangre. Y tu padre te ama inmensamente, lo que te hace tan Henderson como Lily o cualquier otro». No fue una disculpa perfecta. No mencionó el favoritismo ni el daño emocional, pero era un primer paso, y pude notar en el rostro de Madison que sus palabras la habían tocado. «¿Significa esto que podemos ser amigas ahora?», preguntó Madison tímidamente. Los ojos de Eleanor se humedecieron. «Me encantaría eso».
Este diálogo marcó un momento decisivo, aunque el proceso de sanación continuó siendo extenso y complejo. Elinor comenzó su terapia individual, siguiendo el consejo de la doctora Carter, trabajando en sus arraigadas creencias sobre familia y lazos sanguíneos. Robert, quien tradicionalmente había sido más pasivo en la dinámica familiar, empezó a participar más activamente en desarrollar una relación genuina con Madison, basada en quién era ella realmente sin comparaciones con Lily. La relación entre las primas siguió fortaleciéndose liberada del favoritismo tóxico que antes la había envenenado. Lily, comprendiendo mejor la situación, se volvió notablemente protectora con Madison. «Abuela, debes preguntarle también a Madison qué quiere no solo a mí», señalaba cuando Eleanor recaía en sus antiguos hábitos. La responsabilidad hacia su nieta biológica parecía afectar a Eleanor más profundamente que cualquier comentario que Scott o yo pudiéramos hacer. La relación de Scott con sus padres había experimentado una transformación fundamental. La confianza absoluta se había desvanecido, dando paso a una cautela vigilante, aunque a medida que demostraban un compromiso genuino, por cambiar él gradualmente comenzó a albergar esperanzas de una verdadera reconciliación. Jamás imaginé que tendría que convertirme en padre de mis propios padres. Me compartió Scott una noche. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo, enseñándoles cómo tratar apropiadamente a nuestra hija. Está rompiendo un patrón generacional, le recordé. Reflexiona sobre ello. Es probable que tus padres heredaran esas actitudes de sus propios padres. Al mantener tu postura firme, ahora garantizas que Madison no perpetúe esas creencias perjudiciales. La familia extendida, inicialmente alineada con Eleanor y Robert, fue comprendiendo paulatinamente la seriedad de la situación. Michael y su esposa se convirtieron en nuestros más firmes defensores, actuando frecuentemente como mediadores entre las dos partes de la familia dividida. «Mamá me confesó que no comprende por qué trató así a Madison», compartió Michael con Scott durante una comida entre hermanos, que nunca fue una decisión consciente favorecer a Lily. Simplemente sucedió. Creo que ahora verdaderamente intenta comprenderlo. La recuperación emocional de Madison se convirtió en nuestra prioridad durante ese periodo. Las cicatrices emocionales provocadas por años de discriminación, tanto sutil como evidente, eran profundas, pero los niños demuestran una asombrosa capacidad de recuperación cuando reciben el apoyo necesario. Antes creía que había algo malo en mí, reveló Madison durante una sesión de terapia familiar, como si no fuera lo suficientemente buena para ser una Henderson de verdad. Pero ahora sé que no es así. Soy tanto una Henderson como una Wilson. Tengo dos familias que me quieren. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Después de todo lo vivido, mi hija había emergido con una sabiduría extraordinaria para su edad y una identidad más fortalecida. Al cumplirse un año desde aquel incidente, nuestra familia había encontrado un nuevo equilibrio. Eleanor y Robert mantenían visitas supervisadas, que se extendían progresivamente mientras demostraban un constante respeto por los límites establecidos. Madison había recuperado cierta confianza con ellos, aunque mantenía una distancia prudente que no mostraba con otros familiares. El propósito no es pretender que esto nunca ocurrió, enfatizó la doctora Carter durante una sesión familiar que incluía a los abuelos, sino aprender de la experiencia, evolucionar y construir vínculos más saludables para el futuro. Elinor asintió abandonando su característica postura defensiva.
Jamás permitiré que Madison vuelva a sentirse menos querida o inferior. Sigo en proceso de aprendizaje, pero estoy verdaderamente comprometida a mejorar. Por primera vez sus palabras resonaron con sinceridad. Festejamos el 9º cumpleaños de Madison, con una celebración que reunió a ambas ramas familiares. Al observarla soplar las velas rodeada de personas que genuinamente la apreciaban por quien era, medité sobre el arduo camino que nos había conducido hasta ese momento. Encontrar a Madison aquel día limpiando sola mientras le negaban su verdadera pertenencia familiar. Fue uno de los episodios más desgarradores que he vivido. Sin embargo, las consecuencias posteriores, los límites impuestos, la terapia aceptada, las conversaciones difíciles pero necesarias, fortalecieron nuestros lazos familiares de maneras inimaginables. Lo fundamental era que Madison ahora tenía la certeza absoluta de ser amada, protegida y merecedora de nuestra lucha. Ningún niño debería aprender estas lecciones a través del trauma, pero el aprendizaje resultó invaluable. Mientras la contemplaba reír con Lily, recibir un regalo cuidadosamente seleccionado por Eleanor y sonreír ante la entusiasta cámara de Scott, confirmé que habíamos tomado las decisiones correctas. Nos negamos a normalizar lo inaceptable. Protegimos a nuestra hija cuando ella no podía defenderse, enseñándole así. La lección más valiosa: que el amor verdadero no se basa en lazos sanguíneos ni biología, sino en elección, compromiso y apoyo incondicional. Si estás leyendo esto y alguna vez sentiste que debías tolerar el maltrato hacia tu hijo por mantener una aparente armonía familiar, espero que nuestra historia te inspire a actuar. Defender a nuestros hijos puede resultar un proceso doloroso y complejo, pero es una responsabilidad que siempre vale asumir. Si alguna vez te has encontrado en la situación de establecer límites firmes con tu familia para proteger a tus pequeños, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Si esta historia ha tocado tu corazón, no dudes en dejar tu like y suscribirte para acceder a más relatos auténticos sobre familia, crianza y los desafíos de tomar decisiones correctas. Gracias por acompañarme y recuerda, los lazos verdaderos trascienden la sangre.